Muy buenos días, les doy la bienvenida a nuestra sesión número 3 de Mujer Sagrada. La sesión uno y 2 la pueden encontrar en el canal de YouTube. Por si no la han visto, regrésense, véanla. Vamos conversando consciente de menos a más. Y el día de hoy vamos a platicar o a conversar acerca de nuestras ancestras. ¿Qué sabemos de ellas? Llegamos a tener contacto con ellas, convivimos, qué sabemos, qué nos han platicado, reconoces que tienes alguna virtud o mal hábito o qué herencia tienes de tus ancestras. Hablamos desde, pues podemos hablar desde mamá, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y de ahí hacia arriba lo que conozcas. Y bueno, yo quiero compartirles que parte de la construcción o más bien, Mujer Sagrada, como se los dije desde la primera sesión, es una energía que llegó a expresarse a través de mí, que yo no sé por qué se quiso expresar a través de mí si yo tengo una energía muy masculina. En la semana estuve escuchando que la energía 9, para quienes les guste o estudien, estudien numerología, no sé si sepan, yo no lo sabía, que la máxima expresión de la feminidad es el número 6 y la expresión de la energía masculina es el número 9. Y yo tengo doble número 9 en mi carta numerológica. Entonces dije, claro, con razón tengo una energía masculina muy, muy marcada. Y justo parte de lo que les he leído, de lo que escribí en el libro o de lo que tengo escrito en el libro, es que cómo es que me toma mujer sagrada a mí si yo soy una energía masculina en el envase de una mujer. Pero creo que nada es casualidad y esta energía bélica que tengo, que lo veo que viene mira, Elvira, tienes doble 6. Yo puedo notar cosas, luego te las platico de ese número 6 porque sí tiene información muy linda y me hace sentido de que tú tengas un doble 6, pero luego lo platicamos, que de hecho tenemos por ahí una conversación pendiente del retiro. Este, el número 9 en energía masculina, soy aparentemente la primogénita, porque tengo otro primo que él es el mayor, pero vean cómo es, justo hablando de los ancestros, como mi primo mayor fue hijo de una de las hermanas menores, pero además, ¿cómo puedo decir, para no decir esa palabra tan horrible, que no estaba casada mi tía? El papá no se hizo responsable y entonces fue bautizado con esa leyenda en esos tiempos. No sé si en esta época todavía se utiliza esa leyenda de, de que su papá no fue hijo concebido en matrimonio. Sí saben qué palabra es, ¿verdad? No la quiero utilizar. Sí saben. Carlita dice que sí. Ok. Entonces, fue desaparecido del sistema. No se le dio ese lugar de ser el primogénito. Y a mí se me quiso dar, porque sí soy la hija mayor del hijo mayor, pero fui mujer. Entonces, como que los dos fallamos. Él falló en no haber nacido de mi papá. Él debía haber sido hijo de mi papá para ser recibido en la familia, y yo debía haber nacido un hombre para poder ser recibido en mi familia. Y una de las cosas que yo sentía el rechazo de mis ancestras o de mi abuelita materna, sobre todo de ella, perdón, de mi abuela paterna, yo sentía el rechazo de ella y hasta que comencé a escribir Mujer Sagrada me di cuenta que el rechazo venía de esta sensación de pobrecita fue mujer, el calvario que le va a tocar por ser mujer. Yo antes de entender que ese era el rechazo de mi abuela, de esta abuela, antes de entender ese rechazo, yo pensaba que era por ser yo, no por la historia que ella tiene de ser mujer. Ahora, el año pasado, no, hace 2 años, se los platiqué en la sesión anterior, hace 2 años yo sentí un fuego en mi estómago. Era un fuego, era un fuego, era un fuego, era un fuego. Y en ese fuego yo tenía ganas de matar a Oliver. O sea, híjole, es que a lo mejor no me lo van a entender porque nunca lo han vivido.
pero era un impulso dentro de mí, un fuego dentro de mí que me decía, mátalo. Pero es bien interesante que esa voz no me decía, ojalá y se muera. Que es muy diferente esperar a que alguien muera a quererlo matar. Entonces, una de ustedes, una mujer sagrada, me regaló un oráculo de dragones y algo me dice, saca ese oráculo. Ahorita se los enseño. Saco el oráculo, saco una carta y decía cáliz de tierra. Yo estaba en conversación con una amiga porque yo estaba muy mal, no sabía cómo apaciguar esta energía que yo tenía dentro. Entonces mi amiga es coach y me estaba dando una sesión a distancia. Y por algo saco la carta y le digo, le mando la foto y le digo, mira, me salió esta carta que decía cáliz de tierra. Y entonces me dice, cierra los ojos, medita y hazte consciente de lo que significa la carta. Entonces me pongo a meditar y conecto con mis bisabuelas, no con mis abuelas, conecto con mis bisabuelas. Y conecto con una bisabuela que se llama Preciosa. Mi bisabuela Preciosa simplemente es energía, aunque yo no tuve contacto con ella, no sé, yo creo que ella ya no le tocó conocerme. Sí, a mi bisabuelo sí, pero a ninguna de mis bisabuelas, solo a un bisabuelo. Entonces, ese oráculo, esa carta que decía cáliz de tierra, mi amiga me dice, la tierra apaga el fuego. Y yo sentía un fuego que me estaba consumiendo porque tenía esa sensación. Entonces, cierro los ojos, no sé por qué conecto con esa bisabuela, hago contacto y pregunto, mi conciencia me dice, haz esa pregunta, ¿esto es mío? O sea, las ganas de matar a Oliver son mías. Y no, venían de mi abuela, la mamá de mi papá, que sufrió mucho con mi abuelito, con mi bisabuelo. Sí, sufrió mucho con mi abuelito. De hecho, ese abuelo, eso lo tengo escrito este, en el libro de Trascendencia Espiritual. Mi abuelo era mujer trans. Él se sentía, él era una mujer en el cuerpo de un hombre, sistemáticamente odiaba a las mujeres, nos maltrató a todas las mujeres, maltrató a mi abuela, a todas mis tías, a mi primo lo mandaba para que me pegara. No me pegaba a él, pero le mandaba a pegarme. Y a mi mamá le quiso pegar, a su nuera le quiso pegar. Pero mi mamá en ese entonces era una cabrona y se le puso una chinga. Mi mamá le pegó a mi abuela. Ese, esa, ese rechazo sistemático que él sentía por todas las mujeres, por mi papá, también parecía que odiaba a mi papá, porque por culpa de mi papá, mi abuelito se tuvo que casar con mi abuela. Entonces, yo sé que esas son historias de todos los días en ese entonces, violencia, alcoholismo, machismo, misoginia, todo eso, bueno, no sé, ¿hay alguna de ustedes que no tenga una historia así? ¿Que tenga una historia diferente? Que digan, no, 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 o sea, mis abuelos sí se amaban, se querían, se respetaban. O tengo esta idea malentendida y distorsionada de que todos nuestros ancestros venimos de alcoholismo, machismo y violencia. Por lo menos eso era lo que había de todos mis lados, de mi lado materno y de mi lado paterno. Entonces, para la violencia que ejercía mi abuelo sobre mi abuela, me hizo todo el sentido que esas ganas de matar a mi abuelito venían de mi abuela, porque pregunté, ¿esto es mío o de dónde viene? Y caigo con ella. Mi abuela muere de cáncer de estómago. Es muy interesante porque es el fuego, a mi abuela se le infló cuando ella muere y que además muere en mi cama. Yo veo el último suspiro de mi abuelita que murió en mi cama y ¿saben qué? Yo dormí en esa cama muchos años todavía después de que murió, pero nada de conciencia de lo que ahorita pudiera yo entender o saber. Entonces, mi abuelita cuando muere, muere con el estómago, así como yo lo sentía, inflamado, 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 con un fuego que no podía contener. Y entonces el cáliz de tierra hace que me llegue
esta intuición y que me decía, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Hay un árbol, ay, ahorita se me fue el nombre del árbol, pero algo me decía, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y Jackie andaba en Alemania y de Alemania se regresó, eso fue hace 2 años, andaba en Alemania, regresa de Alemania y se viene de vacaciones a Acapulco. Y yo y mi hermana estaba muy cansada, me dice, hermana, ya me quiero ir a la casa, ya no quiero ir a Puebla, estoy muy cansada. Y yo le decía, hermana, tienes que ir, la tierra. O sea, había algo que me llamaba hacia allá, mi abuela preciosa, la tierra, el cáliz, cómo apagar el fuego, como que fueron piezas que me decían, tienes que ir. De ese lado de la familia practican magia negra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando una de mis tías, que es la que practica la magia negra muy cañón, ella se enteró, energéticamente se enteró, que yo quería ir porque algo me llamaba, porque la abuela preciosa, porque la tierra, porque el árbol, porque mis hermanas, que mi mamá también tenía que ir. Yo sentí un llamado, tenía que ir hacia allá. Y todo se empezó a entorpecer, comenzaron a pasar un montón de cosas que no podíamos ir, o sea, la energía nos bloqueaba el camino. Entonces yo me doy cuenta que esa tía empezó a hacer cosas para que yo no llegara. Y tuve una conversación con mi tía, pero fuerte, 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 una conversación con esa tía a través de la escritura, donde le pongo una espada en el cuello y le digo, no te metas con nosotros porque tú no sabes quiénes somos. Porque, bueno, yo le empecé a amenazar y me dijo, ¿qué me puedes hacer? ¿Matarme? ¿Me harías un favor? Una conversación y fue una energía súper dura, dura, dura. Entonces, ya, ahorita ya no me acuerdo cómo la tuve que apaciguar, cómo la pude. Cuando yo iba de camino para allá, que ya mi mamá, no, Jackie ya no pudo irse conmigo, en ese entonces todavía estábamos juntos, Oliver y yo. Oliver tampoco se pudo ir conmigo, me fui solo manejando, me llevé a mi mamá y a Valeria, y en el camino casi choco, pero yo sentí como el volante, sentí como mi chingado volante se movió. Yo no la moví, se los juro. Sí, estoy fantasiosa y estoy medio loca, pero les juro que yo no moví el volante. Bueno, no pasó nada, llegamos, no les dio gusto que llegáramos, pero resulta, ¿quién conoce Zucca? Carlita conoce Zucca. ¿Quién más conoce Zucca? Lore, creo que Lore conoce Zucca, Elvira. Bueno, Zucca es un pequeño paraíso, Carlita. Es hermoso, hermoso, hermoso. Pero tú conociste Zucca antes de ese, no, ¿verdad? No, a partir del retiro del año A partir pasado. del retiro. ¿Ubicas todo lo que hay afuera de Zucca en el camino de terracería? Solo en fotos, dice Elvira. El camino de terracería antes de entrar. Sí, o sea, nomás recuerdo como por las ramas, eso, pues, o sea, Pura, todo seco. todo seco. Uh-huh. Así era Zucca antes de que fuera Zucca. Wow, Sí, 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 ellos partieron de nada, de la tierra. Y ahora es un oasis. Está sí, como un hermoso. paraíso. Es un pequeño paraíso. Bueno, cuando yo conocí Zucca, yo dije, wow, es un sueño. Yo quiero tener mi Zucca, mi propio Zucca. Entonces, cuando ese día me viene el fuego, siento el estómago que me revienta, recuerdo a mi abuelita, sale el cáliz de tierra, viene a mi mente, llega mi abuela preciosa y todo se empieza como ahí a conjugar y resulta que mi tía, la que no quería que llegara, sabe que el terreno donde ella vive, que son hectáreas, 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 sabe que el terreno donde ella vive es terreno de mi papá. Entonces yo pensaba que yo iba a reclamar ese terreno. Entonces llegamos, no fuimos tan bienvenidos, pero no importó. Pero resulta que el hermano menor de mi papá nos empieza a platicar, porque él es un historiador, él sabe un montón de cosas. Entonces hay otro terreno que no es donde vive mi tía, es hacia arriba. Yo cuando era niña e iba a esos terrenos, yo pensaba que nos llevaban, antes de que me peleara con Dios o de que me rechazara y yo lo rechazara, yo pensaba que cuando íbamos eh, hacia allá íbamos a ver a Dios, porque era subir, 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 cerro, 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 es la sierra poblana que colinda con la sierra oaxaqueña, o sea, en el límite. Entonces, de ese terreno donde vive mi tía,
nos vamos a otro terreno. Son hectáreas y hectáreas donde hay una energía, una vitalidad. Mi mamá que no caminaba comenzó a caminar. No, no, no saben la energía y el lugar. Tengo el terreno para hacer mi azúcar. Y yo no sabía que existía ese terreno. Pero mi papá siempre decía, no me acuerdo cómo, no están mis hermanos, no se conectaron. Pero hay un árbol ahí que decía el árbol y el árbol y tengo fotografías de ese lugar y digo, no hay nada, esto no hay nada. Es un pequeño paraíso, si ustedes lo conocieran. De hecho, Berito ya le he platicado esta historia, me dice, Berito, llévanos, vamos a reforestar y hay que hacer y esto y lo otro. Si ustedes sintieran el poder electromagnético del lugar, porque además la gente no envejece, no envejece. Mi mamá es la sobrina de señores, de tíos, que viven ahí, tienen el cabello negro, están perfectos. O sea, mi mamá se fue envejeciendo y él no envejecen. El campo electromagnético, la energía, además, ya saben, esta es la historia de un tesoro. Hay un tesoro enterrado ahí ¿cómo se llama el árbol? Es un árbol precioso, enorme, enorme. Y hay árboles, pero no de ese tamaño. Entonces, a lo que quiero llegar es que toda mi vida estuve negada porque yo conocía a mis abuelas y para mí mis abuelas eran sinónimo de ser sometidas, de ser calladas, de ser sumisas, de ser violentadas, pero resulta que ese terreno nos pertenece porque mi bisabuela preciosa, en lugar de heredar, hay muchos, muchos, o sea, todo lo que alcanzo a saber es de la familia. Es muchísimo terreno. El tema es que eso lo heredaron los hermanos de mi abuela. Pero resulta que específicamente ese lugar no fue heredado a mis tíos, si son a los tíos de mi papá. No fue heredado a los tíos de mi papá, le fue heredado directamente a mi papá. Por lo tanto, en medio de todo lo que pertenece a la familia, resulta que nosotros tenemos un terreno que nos fue heredado directamente gracias a mi abuela preciosa. Para mí, ¿qué significó que mi abuela preciosa heredara directamente a mi papá? ¿Saben qué significó? Que si hay un poder femenino en mi familia. Significó que mi abuela sabía que nosotras íbamos a nacer y que nosotras íbamos a hacer algo diferente. Para mí significó, para mí el saber, el sentir que de todos esos terrenos, una parte, y que son un chingo de hectáreas, fueron heredadas directamente a mi papá. Para mí fue como si mi abuela estuviera leyendo el futuro y dijera, voy a guardar este pedazo para mis nietas, para mis bisnietas. Y, y fue por primera vez, gracias a Mujer Sagrada, que yo pude conectar con una fuerza femenina que veía diluida de todos lados, de mi mamá, de mi abuela materna, de mis tías, de mi abuela paterna, de mis tías del lado de mi papá, de todos lados. Yo sentía que no había fuerza en las mujeres y eso me daba mucho coraje. Entonces, el ir a buscar ese terreno me hace saber, porque yo no lo sabía, me hace saber por una hermana de mi papá, que es la hermana menor de los hombres, el menor fue el que nos llevó, y de las mujeres la menor platicamos con ella, y ella nos platica que mi bisabuela, ay, ¿cómo se llamaba? Una de mis bisabuelas de este lado era la modista, la modista más importante de Tehuacán y que la desheredaron porque se casó con mi bisabuelo. Y mi otra abuela era hija de españoles criollos, que eso para mi papá siempre ha sido, "Ah, es que mis abuelos eran españoles criollos", y para mí era como, todos somos, todos somos herederos de españoles, o sea, qué te hace sentir grande? Pero resulta que cuando voy en esa ocasión, yo decía, soy hija de Isidro. A donde nos paramos a comer, paramos a las tiendas, paramos a saludar y decía, soy hija de Isidro.
esa, una reverencia que a mí jamás se me habría ocurrido, porque pues yo decía, ¿de dónde vienen mis aires de grandeza? Si yo vengo de dos familias paupérrimas, económicamente, culturalmente, espiritualmente, yo siempre sentí eso. Entonces, cuando llego y digo, soy hija de Isidro, y esa reverencia, ese respeto, ese mirarme a los ojos y decir, eres hija de Isidro, entonces lo platico con mi tía ¿por qué? ¿Por qué esto? Y me dice, bueno, es que ese lado de la familia de los españoles criollos, ellos se adueñaron, ellos eran dueños de toda la tierra donde está el pueblito de los papás de mi papá. Resulta que eran dueños de todo eso. Y la gente que tiene sus terrenos y sus casas ahí, mis bisabuelos o tatarabuelos, ellos los repartieron. Entonces, desde entonces viene un respeto hacia esa familia que yo no sabía, que yo no me podría haber imaginado que en mi linaje hubiera fuerza femenina y que no era doloroso, pero era para mí sinónimo de mucha impotencia de no ver fuerza del lado de ningún lado respecto a las mujeres, pero resulta que sí lo hubo. Pero todavía hay algo más valioso. La fuerza que yo heredé con ese terreno, porque no es el terreno, lo que yo heredé fue la fuerza de mi abuela preciosa, pero además su nombre es símbolo de energía femenina, que se llamara así, que tuviera ese nombre, que tuviera esa energía y que yo pudiera tener un reconcilio con la fuerza femenina desde un lugar correcto. Eso yo hasta ahorita que se los estoy explicando lo puedo entender, pero que sin entenderlo hace 2 años me dio un empuje, me dio una fuerza, me dio un hacia adelante y eso es lo que quiero que conversemos el día de hoy. ¿Qué heridas tenemos que liberar? ¿Qué creencias, qué memorias dolorosas también dejar ir que ni siquiera nos pertenecen? Pero que nos heredaron, porque nos heredaron, aunque nosotros creamos que no. Yo estuve negada toda mi vida. Acabo de cumplir 38 años de mi vida. Para mí, las mujeres no existían, la fuerza femenina no existía, el poder femenino no existía. Y, y hace 2 años, aunque yo no fui consciente de lo que sucedió, puedo ver que pasaron un montón de cosas en mi vida a partir de heredar, no la tierra, heredé la fuerza femenina de una mujer femenina en esos tiempos donde aparentemente no había poder femenino, pero sí lo había. Dice Isabel, en mi experiencia, mis ancestras las casaban muy jóvenes. Sí, 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 claro, porque además la esperanza de vida era 25 años menor que ahora, hasta más. Entonces, claro que era normal, no, estaba normalizado, no que fuera lo correcto. Se casaran de qué, 13, 14 años. Entonces, sin ser consciente, sí recibí, hace 2 años recibí una fuerza indescriptible. Voy a buscar las fotos y se las voy a mandar del terreno, del lugar, del árbol. De hecho, así se iba a llamar, Reserva Natural. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Muy bien, comencemos. ¿Qué saben de sus ancestras? ¿Qué saben de su familia? ¿Qué saben respecto a eso? ¿Había fuerza femenina? ¿Había sometimiento? O ya saben, esas mujeres que no tenían que gritar, no tenían que violentar, pero que desde su energía femenina acomodaban todo, no eran las matriarcas, porque también esa es otra cosa, vivimos en un matriarcado. El problema es que mucho del matriarcado es machista, un matriarcado machista, con las mujeres poniendo por delante a los hombres cuando no es que sea poner a las mujeres por delante, sino darnos a cada uno nuestro lugar. Dice Juanita, a mí me ha tocado una familia de muchas mujeres, sobre todo mujeres muy poderosas, que manejan negocios.
¡Wow! Que triunfan y a veces yo me siento chiquita, pero su poder lo han adquirido porque las dejaron o se les murió el hombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos un permiso especial. O sea, no simplemente por ser nosotras. ¿Cuál es el permiso especial que nos dan? Eso de me abandonaron, enviudé, estoy sola, tengo una familia que sacar adelante. ¿Alguna vez se han sentido, yo creo que no tanto, no lo tengo muy, como muy percibido, pero alguna vez les ha pasado que se les tache de pesadas, groseras, ambiciosas, por desear lo mismo que un hombre desea, que es lograr éxito? ¿Qué es éxito para ustedes? Cuéntenme, ¿qué saben de sus ancestras? Comencemos por ahí. Pues yo no muchísimo, del lado de mi mamá, lo que sí fueron muchas mujeres, o sea, fueron 12 las que tuvo mi abuelita y nada más 3 fueron varones, todos los demás fueron mujeres. Pero sí, como bien dices, era como mucho machismo, ¿no? Yo a mi abuelito lo adoraba, pues. Ya cuando me tocó a mí, pues igual ya no veía yo eso, ¿no? O sea, con nosotros era como muy dulce, pero sí de lo que me cuentan es de que pues mi abuelita era como súper durísima, súper rígida, y así lo ves como con mi mamá y con ya, si acaso yo puedo distinguir una tía de todas las que tengo de lado de mi mamá, que es como más, esta energía más femenina, más cariñosa, más de contención, que era con la que me encantaba ir, ¿no? O sea, la que tenía los dulcecitos, los juguetitos, o sea, todo como de niña. De eso es como lo que me acuerdo más, y fue con la familia que más conviví en mi casa, con la de mi mamá. Íbamos siempre al pueblo, o sea, muy seguido a ver a mi abuelita, o sea, era como con la familia que más, pero sí veía como mucha autoridad por parte de mi abuelita, ¿no? O sea, mucho, sí, mucho poder también. Por ahí, una mujer de muchísima oración. Y de la Ahora, el poder que tú veías de tu abuelita era desde una energía femenina o masculina. no masculina totalmente, para controlar, para sí, con este poder no tanto como de cuidar, de nutrir, de contener, sino de este hartazgo de, ¿sabes? De cumplir, de pues también crear a tantos hijos que pues al final cuando tenían tantos, pues ya el hermano, ahora sí que se iban cuidando uno a otro, no iban naciendo de que ya no podían, pues obviamente por todas las tareas que implicaban y pues era mucho de campo también, porque pues ahí, de hecho mis tíos siguen en el pueblo y ellos siguen con cosas de actividades de campo, de pasar vacas, de hacer quesos, de hacer como todo este tipo de tradición. Tenían una carnicería, entonces desde ahí, pero sí, totalmente una energía masculina. Y del lado de mi papá, no convivimos tanto porque como que no nos acercaron tanto a ellos. O sea, ya mis abuelitos los conocí muy poco, o sea, ahora sí que con mi tía era como con la que más del lado de mi papá. Este, y con ellos fueron muy poquitos, fueron 2 mujeres y 2 hombres, o sea, fue como que michas y michas, pero por ahí como hay también como muchas historias de peleas entre ellos, de no reconocerse. Por ejemplo, yo tengo una hermana, una media hermana, y mi papá la fecha, o sea, yo a mi papá le he dicho ya, yo sé que existe porque ni siquiera mi papá tuvo el valor de decirme, tienes una hermana, ¿no? Una media hermana. Yo me enteré, ya está más grande, y yo la conozco, pero porque nosotras nos quisimos acercar a conocerla. Mi hermana la chica y yo somos 4 en casa. Y los demás, mi hermana la más grande, es como yo la conozco, pero yo no quiero saber nada de ella, ¿sabes? O sea, entonces es de no dar el lugar como a la primogénita, porque al final de cuentas ella es la primogénita, ella es la primera. Ah, Entonces, ella es la primera. sí, ella es la primera hija. O sea, sí, mi papá, cuando se casó con mi mamá ya sabía. Es como hija de, pues no fue matrimonio, porque realmente no se casaron nunca con la persona que mi papá tuvo a su primera hija, pero nunca dejaron a ella tener contacto con nosotras, ni por error. O sea, no se podía acercar a ella. Mi papá se lo tenía estrictamente prohibidísimo. Entonces, a la fecha, o sea, se cuenta que, y esa parte sí creo que tiene un peso bien fuerte, pues, de que no le dé como el lugar que le corresponde por ser como primera hija, y más aún el que no deja, que nunca la dejó acercarse a tener una relación con nosotras.
Y eso era para que mi mamá no tuviera problemas con mi mamá, porque mi mamá pues no la acepta, ¿no? O sea, aunque ella ya sabía que existía, nunca la ha aceptado del todo, le ha costado trabajo. Entonces sí, Wow. ahí está, dice, sí, mucha energía ahí que se mueve y totalmente pues energía masculina, o sea, energía femenina, así como tú, me ha requerido muchísimo trabajo, muchísimo, ha sido pues no tan sencillo, ¿no? Por esta parte de la carga, digo, ahora sí que yo igual ahorita con escritura, que les carguemos un poquito más. Tengo una tía que ella es la que sabes toda la historia de todo, todo mundo, que de repente nos cuenta historias y todo, pero que yo tenga todo tan fresco así como tú de tantas líneas, no, o sea, me acuerdo ahí como a mi tatarabuela, no, era bisabuela, de ella sí me acuerdo, pero yo bebé en sus brazos, pues, o sea, después ella murió, ¿no? Pero también era una persona con una energía muy masculina, muy dura, y ella era del lado de mi papá, ella sí la conocí, a mi bisabuela del lado de mi papá. Ok, Entonces digo, por todos lados es masculina, masculina. ok. Ahora la pregunta es, ¿ustedes se sienten íntimamente relacionadas a sus ancestros? ¿Se sienten reconciliadas con ellas? Yo no, yo antes de la historia que les platiqué, para mí ellas eran unas y yo era otra, o sea, como una línea totalmente separada de lo que yo soy. Y dice Elvira, no, ahora, ¿por qué sienten que no hay esta conectividad, que no hay esta reconciliación? ¿Por qué no estamos reconciliadas con nuestras ancestras? ¿Qué nos tiene separadas de ellas? Y al estar separadas, desconectadas o no reconciliadas con esa línea, ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no estamos recibiendo de ellas al no tener un reconcilio con su ser, con su expresión, con su vivencia, con su experiencia? Dice Elvira, a pesar de que me llamo igual que mi abuela materna, con nombre y apellido. Y No, bueno. justo, justo les iba a decir, le iba a preguntar a Carlita también. Carlita, Elvira, bueno, a todas, la pregunta es para todas. ¿Qué recibieron de ellas? ¿Qué saben que recibieron de ellas? ¿O tienen conciencia de que recibieron algo de ellas? En este caso, Elvira, nombre y apellido. ¿Pero qué más? ¿Están conscientes de que recibieron algo de sus ancestras? Y sí, sí, ¿qué recibieron? Francamente, no, digo, es que esta historia que está como para novela. O sea, mi abuela, bueno, mi abuelo se casa, estoy hablando de la familia materna. Mi abuelo se casa con mi abuela como para sacar, o sea, la parte de la historia que conozco es que se casa como para sacarla de donde estaba viviendo. Sabemos que de la familia de mi abuela no conocemos nada, de mi abuelita Elvira, porque a final de cuentas dicen que la adoptó una familia Melero, justamente. Digo, de puro milagro no me he pedido Melero Melero, porque mi abuelita era Elvira Melero Estrada. Mi papá era Lamberto Melero. Entonces, cuando llega mi papá a casarse con mi mamá, a pedir la mano a mi mamá, pregunta qué onda con la relación familiar, o sea, con el tema del apellido. Entonces, ahí es donde mi abuelita dice, no, a mí me adoptó una familia Melero, pero de la familia de mi abuelita no sabemos absolutamente nada. Nada, nada, nada es nada. Ok. Oye, Entonces, ¿y cómo cómo se puede repetir la historia contigo? Es eso de el respaldo, ¿qué te antecede? ¿Quién te respalda? A pesar de que tienes hermanas, tienes a tu mamá, esta sensación de vas sola por la vida. de alguna manera sí, porque inclusive digamos que en la dinámica familiar de mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita era la de las decisiones, o sea, mi abuelita era la energía masculina y mi abuelito la energía femenina. Mi abuelita lo manejaba desde el control y chantaje, porque esa es la realidad, o sea, el control y el chantaje desde la enfermedad, pero a final de cuentas no se hacía nada en casa de mis abuelos si no lo autorizaba doña Elvira. Mm.
Ok. Y mi abuelito era el que se cuadraba Cuadraba. con mi abuelita. Tan es así que mi abuelito era el que cocinaba. Mi abuelita toda la vida se la pasaba enferma, acostada, y desde ahí, bueno, pero recibía la lana. Ella Sí, era la que que manejaba. recibía la lana y era la que movía el pandero para muchas cosas y para muchas decisiones. ¿Y por qué tú no te sientes reconciliada? La pregunta es para todas, ¿eh? ¿Se sienten Fíjate reconciliadas? que ahí viene otro, bueno, si nos vamos para abajo, mi mamá tiene primeras nupcias y tengo dos hermanas con o sea, de parte de mi mamá. Mi mamá se casa, enviuda cuando estaba embarazada inclusive de su segunda hija. Ah, Tenía 5 meses de embarazo cuando ella queda viuda. Cuando se casa con mi papá, mis hermanas tenían, no sé, 9 años, no, 11, porque una me lleva 9 y la otra me lleva 11. Entonces yo no soy la primogénita de mi mamá, pero soy la primogénita de mi papá. A mm. pesar de que mi papá tenía otra hija, porque mi papá también fueron segundas nupcias. Ay, Mi qué papá desmadre. mi papá también tuvo un primer matrimonio en viuda, pero cuando estaba con su esposa, resulta que una hermana de la esposa queda embarazada por tercera vez o por cuarta vez, no me acuerdo, pero el marido no quiso a la hija y mi papá la adopta. Ah, ok, Mi pero papá y su esposa la adoptan y ella creció toda su vida creyendo que era hija de mi papá y de su mamá. Se entera, el día de su boda se enteró que mi papá no era su papá. en su boda, ok, ¿por qué tú no te sientes reconciliada con tu línea ancestral femenina? Porque es como si mi mamá, y eso fíjate que una chica que también está en el mundo holístico, me dice, es que tu mamá te veía como competencia. Me dice, llegaste a deslumbrar la vida de tu papá y para tu papá fuiste, o sea, es como en la película de Crepúsculo, cuando el lobo se imprima en la hija de los vampiros, Ujú. que es así, algo así. Y fíjate que a raíz de eso que me dijeron, saqué una carta que mi papá me hizo para un retiro al que fui hace como 15 años más. Y ahí es donde me acuerdo nuevamente, bueno, más bien leo nuevamente todo lo que me pone mi papá. Me dice, es que fuiste la luz de mi vida en el momento en que yo te vi respirar. Porque mi papá, Bueno, digo, como médico entró al parto y demás, y bueno, pues ahí, en ese momento. ok, E hizo un contrato conmigo, fíjate. ¿qué Y todos contrato? los que me han dicho que ven más allá de lo evidente, me han dicho que mi papá está conmigo. Y ahí él hizo un contrato conmigo donde va a estar conmigo por toda la eternidad. ¡Ah! Ay, Así. ¿y cómo te parece? ¿Pesado o ligero? No, no me afecta en lo más mínimo. Pero todo mundo, o sea, en el tiempo que tengo yo en el mundo holístico y entre que si te leen las cartas y que si todo lo que me digas, me han dicho que mi papá está conmigo desde el día que él se fue. Ah, fíjate que a mí me dicen, y lo siento, que mi abuelo materno pidió ser como mi angelito, estar cerca, justo debe ser algo así de esos. Entonces, mi mamá, si nos vamos al lado materno, mi mamá su primer hija es su fascinación y su mayor gloria. Y si yo vengo a hacer la competencia, y si me dicen, te digo, me acaban de decir que yo era como la competencia para mi mamá, así como de, ¿por qué no me ves a mí como la ves a ella? A mí, yo una Ahora, bebé recién nacida. ¿y qué sientes que hace falta para que te puedas reconciliar con ese lado? Porque aquí la pregunta es, el tema de hablar de nuestras ancestras tiene que ver con esa conciencia de si yo estoy reconciliada con esa línea, ¿qué es lo que heredo? ¿Qué es lo que tomo de ese lado de mi familia? Y que lo rechazo, lo resisto, me desconecto de eso porque no estoy reconciliada.
Entonces aquí la pregunta, como las mujeres sagradas que somos, o por lo menos en proceso yo así me siento, como una mujer sagrada y ya no como una niña, ya no como la que reclama, la que reprocha, que sí tenemos que atravesar ese paso de reclamar y reprochar, pero yo como mujer identificando qué me hace falta para tener ese reconcilio, para poder tomar el poder y la fuerza espiritual que tienen para nosotras, que sí la hay. A ver, piénsalo, Elvira. Bueno, la pregunta es para todas. Voy a leer y te doy la palabra, Lore. Dame chance, lo leo rapidito. Dice Isabel, mis dos abuelas son mujeres medicina. ¡Wow! Así era mi abuelita materna. Juanita, la mamá de mi mamá me quería mucho, siempre me compraba cosas, se acordaba de mí en sus viajes, pero solo a mí y a mis hermanas no, la mamá de mi papá siempre fue muy seca, dura con todos, hasta ahora ya más viejita porque aún vive, ya se abre más a recibir y dar amor. Yo siento un poco de enojo con las mujeres de mi familia porque alguna vez me leyeron las cartas y me dijeron que yo era la mujer de mi familia que le tocaba romper con todo eso y que hacía todo eso, y con todo. Y eso se me hacía que yo porque, sí, y, no, y si nos toca es porque tenemos la fuerza para hacerlo, no porque nos quieran chingar. Pero qué es lo que te tendría que romper, Juanita, si lo que me transmites es que son mujeres poderosas? Es porque son mujeres poderosas desde una energía masculina y eso es lo que hay que cambiar. En lo que me contesta, ya, sí, ok. Entonces, ¿qué hace falta para que se haga el cambio? Lore, adelante. Ay, 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 ya me veo, ¿verdad? Hola, buenos días. Buenos días. Pues fíjate que ahorita, bueno, estoy reflexionando mucho. Yo sí me siento conectada con mis bisabuelas, o sea, yo sí me siento, pero está pasando algo ahorita en este momento. Mi abuela materna, con ella no, o sea, con ella no por muchas razones. Y ahorita que lo estoy como analizando, mi abuela materna siempre renegó de sus orígenes, o sea, desde muy niña, 12 años me parece, se fue a trabajar a la Ciudad de México a vivir una vida de sirvienta rica, o sea, pues en casas ricas, ¿no? Ella regresa a casarse con un hombre, pues también con dinero. Entonces ella se desconectó de su familia. Sin embargo, yo sí me siento conectada con esa familia, pero fíjate que en este momento, aparte, bueno, otra cosa que pasa con mi abuela materna es que ella siempre, o sea, tiene 4 hijas y de las 4, digamos que con mi mamá, que es la mayor, no, o sea, no, nunca la quiso como tal, pues, o sea, mi mamá sufrió mucha violencia infantil, pero feo, o sea, de golpes a tirar a matar, o sea, No así, manches. sí. O sea, imagínate, mi mamá tiene quemaduras en las manos de que se le tiró la leche, quitó la olla y le restregó los brazos en la parrilla, ¿no? O No sea, manches. cosas muy feas y que incluso mi mamá casada todavía recibía golpes de mi abuelita. Entonces, siempre ha habido una desconexión y pues esa es una mamá narcisista, la verdad, porque pues es como de uso a mis otras hijas para joderte, ¿no? A ti te trato mal y a ellas las trato bien. Y lo más loco en este año es que mi abuelita desde noviembre le dio un infarto cerebral, pero haz de cuenta que no ha podido morir. O sea, ha tenido, o sea, se recupera rapidísimo, es impresionante su plasticidad cerebral, que, o sea, regresa de los infartos chueca, sin hablar, y a los 2, 3 días ya está enderezada y ya está hablando otra vez. Pero así ha estado Eli desde noviembre. O sea, es una cosa, ya está, en este punto ya está comiendo con sonda, ya está todo mal, ya, o sea, han llegado todos sus hijos de todos lados que se fueron, pero justamente yo me doy cuenta, y de hecho me di cuenta en una constelación que hice este año, porque este año para mí ha sido caótico, que tiene todo que ver con mi abuelita, te lo juro. O sea, para mí ha sido una cosa, en la constelación salió mi abuelita muy cañón y, o sea, y no sé, o sea, en este punto ya, o sea, ahorita, por ejemplo, todo lo que estás hablando,
pues me hace sentir que a lo mejor eso es o sea, siento que no soy yo, que es ella la que no se conecta, ¿sabes? Y que entonces eso nos niega a todos, porque no ha sido un año fácil para nadie en mi familia, pero sobre todo en las mujeres siento que ha sido, en la familia de mi abuelita, aunque ella sí era una matriarca, sí fue una matriarca, pero no desde una energía tan masculina, porque ella no se encargaba de proveer nunca nada. O sea, a ella le valió queso la vida, ¿sabes? O sea, pero sí le gustaba mandar. Entonces, siempre tuvo quien se hizo cargo de ella, si no era, en este caso, pues la familia rica que la tenía, porque pues era como la nana de niños, pero era una niña, ¿no? Si no era el esposo que pues tenía tierras, tenía terrenos. De hecho, aquí, eso te lo voy a presumir porque eso sí se me hace muy orgulloso. El, mi abuelito materno, o sea, su esposo, es descendiente, no sé si ustedes seguramente han escuchado hablar de Felipe Ángeles, el general. Pues el hermano de Felipe Ángeles es el papá de mi abuelito. Ezequiel Ángeles se llamaba. Y la mamá, la esposa de Ezequiel Ángeles es no es cierto, perdón, la abuelita de mi abuelito, o sea, mi tatarabuelita, era hermana de José Pedraza. José Pedraza fue un fundador aquí en Hidalgo de varios pueblos. Dicen que él ponía los apellidos a la gente. Entonces, mi abuelito sí venía de una familia de abolengo. Entonces llega la familia, mi abuelita llega a la familia de mi abuelito y se siguen haciendo cargo de ella. Ella manda, pero ella nunca provee, ¿no? A ver, ¿cómo logra alguien que se va a trabajar, a servir en una casa, a ser la nana de otros niños, cómo logra tener esa energía de poder? No, ajá, mi abuelita es o sea, la verdad es que yo puedo reconocer en ella mucha energía muy cabrona, pero no desde, yo no sé si desde la bondad, ¿sabes? Porque nunca fue, bueno, al menos desde donde yo vivo la vida ahora, no fue buena. Y tampoco con nosotros, los nietos, hijos de mi mamá, o sea, no fue Pero mala, puedes reconocer que aunque su energía poderosa no era desde la bondad, era la manera en la que ella sobrevivió, sí, o sí, por no, lo menos definitivamente. para ella No, fue una forma de sobrevivir. y a la fecha, porque, o sea, nunca, o sea, mi abuelita nunca ha trabajado. Tal vez sí un tiempo fue costurera, pero en cuanto sus hijos pudieron darle dinero, ella, o sea, dejó, ¿sabes? A la fecha, o sea, ella vive bien y pues ahorita, pues, todo lo que está pasando, pues todos solventan, o sea, todos. Pero, pero ¿por qué lo dices así? Siento una energía que no detecto de nunca ha trabajado como si te cabronara, como si tuvieras coraje. ¿Cuál Pues es el problema? yo creo que el punto sí es como que ella nunca, o sea, como que nunca quiso ser parte de su linaje hacia arriba y de su linaje hacia abajo por parte de mi mamá, ¿sabes? Ok. O sea, como si estuviera totalmente, y ahora en este punto, todo el caos que está ocurriendo con lo que está pasando, con lo que a ella le está pasando, es como, o sea, sí es como el decir, porque ahora pues también la familia juzga, ¿no? La familia es así como de todos tienen, porque como ella fue buena con sus otros hijos y fue muy consecuente, incluso cuidaba a los hijos de otras de mis tías. Cuando mi mamá, por ejemplo, mi mamá trabajaba, se iba una semana entera con mi papá, eso creo que ya te lo he platicado, y yo me quedaba al cargo de mis hermanos. Mi abuelita vivía a, no sé, 100 metros de mi casa y no iba a vernos. O O sea, sea, lo que estás queriendo decir es que ahora hay quienes los señalan y los juzgan y les obligan a que se hagan cargo cuando ella no se hizo cargo de ustedes. pues nosotros no nos estamos negando a hacernos cargo, pero ellos quieren que nos duela como a ellos les duele cuando yo no me siento conectada con mi abuelita. Pero cómo te pueden obligar o cómo te lo dicen para que tú percibas que ellos esperan que a ti te duela? Directos. No es como que el cómo, o sea, sí es como de porque a ti no, a mi mamá sobre todo la obligan mucho, o sea, como de casi casi deberías de estar llorando por esto que está pasando, ¿no? Y, y pues yo la verdad, o sea, no sé,
la verdad es que sí me siento un poco perdida, no me, o sea, me siento, sí, o sea, en este momento yo siento que me estoy sintiendo perdida. O sea, no me siento una conexión con mi abuelita, su mamá de ella, porque yo sí tuve contacto con ella, yo sí hablé con ella, yo sí la conocí, conviví con ella. Tengo, conexión por parte de mi abuelito igual con su mamá, con su abuelita no, porque aparte mi abuelito queda huérfano recién nacido, entonces el único hijo de ese matrimonio. Y mi abuelita, su abuelita de mi abuelito lo adopta y queda como, lo tiene como un hijo y lo quiere más que a sus propios hijos. Igual le dejó muchísimo más terreno que a, que a sus hijos, porque es el nieto que se quedó con ella hasta su muerte, por así decirlo. Entonces, siento mucha conexión con la familia, con mis tíos, o sea, me gusta tener, pero mi abuelita no se acerca. Mi abuelita, hay como si se rompiera ¿sabes? Como si quisiera romper ella con todo eso. Y no sé, siento que estoy perdida, ¿sabes? Ok. En el libro del conocimiento, que es un libro del cual les he hablado mucho, dice que para que nosotros bajemos a la tierra, nosotros somos la energía que provoca la atracción entre nuestro papá y nuestra mamá. O sea, está la energía del hombre, la energía de la mujer, y para que esa unión se dé, la tercera energía que somos nosotros allá en el mundo espiritual, generamos la atracción porque queremos que ellos sean nuestros padres y a través de ellos nosotros podamos nacer. Nosotros provocamos la unión de esas dos energías para que nazca la tercera energía que somos nosotros. Sin embargo, no puede ser posible sin el amor de la madre. Nosotros vivimos gracias al amor de la madre. Eso para mí, cuando yo lo supe hace unos 3 años, fue muy sanador. ¿Por qué? Porque yo pensé que mi mamá no me quería. O sea, siempre tuve esa sensación de mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, tú me aborreces. De hecho, eso es algo que tengo escrito en un capítulo de mi mamá. El capítulo se llama Una carta escrita a mi madre jamás entregada. Y el capítulo comienza diciendo, yo conozco tu más oscuro y profundo secreto. Y es que y lo sé porque yo siento lo mismo. Tú me aborreces, con la diferencia de que tú me aborreces sintiendo culpa y yo te aborrezco sintiéndome con el derecho de aborrecerte. Así comenzó la carta. Entonces, yo siempre sentí que mi mamá no me quería, por sus actitudes, por sus formas, por su violencia, por su desconexión emocional, por su falta de nutrición materna, faltaron un montón de cosas. Pero el día que yo leí que yo nací por el amor de mi madre, dije, ah, caray, que su historia de vida, sus heridas, sus dolores no le permitieran ser la mujer nutritiva que yo necesitaba que fuera, eso no significa que no hubiera amor de parte de mi mamá para que se permitiera la vida. Entonces, si partimos del hecho de que el amor de nuestra madre es la que permitió que nosotros bajáramos a la tierra, pero que sus heridas, sus... Yo a mi mamá de lo que más la he acusado es de no, no madurar. No maduró como mujer, se quedó como la niña que fue mandada a trabajar y al no madurar, esa falta de madurez hizo que no quisiera ser una mujer nutritiva conmigo y con mis hermanas. Pero eso no significa que no haya amor. Ahora, si partimos de ese punto de que el amor de la madre es la que hace que nosotros estemos aquí, a pesar de sus violencias y de sus egos y de su falta de madurez, ¿qué es lo que nosotros debemos recibir de nuestras ancestras? ¿De qué nos tenemos que hacer cargo de sanar para que como una mujer sagrada recojamos los frutos de lo que sí hicieron? Por ejemplo, para mí es muy fácil verlo porque no es mi abuelita, pero viéndolo desde acá afuera, hay un montón de legado que tu abuelita tiene. Dos cosas bien importantes. Ella siempre aspiró a más, porque es como una forma de decir que ella rechazó a su linaje, pero más bien si lo vemos desde un sentido positivo, no rechazó a su linaje, ella quería más, aspiraba más, deseaba más, quería más.
Y lo logra porque dices, ella nunca trabajó y tuvo y hace que alguien se haga cargo. Ujú. Entonces, en un sentido positivo, igual la pregunta como Elvira, pero que es para todas, como una mujer sagrada que hoy eres y no una niña que está reprochando, haciendo berrinche y reclamando, sino desde una posición de una mujer que se hace cargo de sí misma, que sí puedes tomar. O sea, imagínense que no nos podemos ir de esta sesión y que se nos acaba el tiempo, no nos podemos ir de esta sesión sin reconocer lo que tiene que pasar para que podamos reconciliarnos con esa línea. Pero para poderme reconciliar con mi línea, ya sea del lado paterno, materno, con mis ancestras, con todo el árbol, para que yo me pueda reconciliar con ellas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ahora, normalmente es una herida de la infancia. Ser reconocida, ser aceptada, ser protegida, ser vista. Escríbanlo. Escriban qué es lo que tiene que pasar con su niña chiquita, quién tiene que venir a pedirles una disculpa, qué es lo que les tienen que decir o qué es lo que tienen que hacer. Ustedes desde la mujer sagrada que son le van a otorgar a su niña chiquita ese acto de justicia que hace falta para que se puedan reconciliar. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué me tiene que decir mi abuela o mis bisabuelas, mis tatarabuelas? ¿De qué se tienen que disculpar? Dice, dice Juanita, me cuesta reconocer que un poder tan grande que tienen las mujeres de mi familia sea desde el dolor y de estar sola, de no poder tener una pareja a su lado, porque serán muy poderosas y tendrán riquezas económicas, pero las veo muy amargadas, siempre enojadas. Y este tema es el punto medular, chicas, el reconocer lo que heredamos de nuestras ancestras para hacerlo mejor. Porque como dijo Lore hace ratito, dice, sí logró, pero ¿a costa de qué? No fue una buena persona. Pero la buena noticia es que Lore ahora tiene esa conciencia y puede tomar su poder sin tomar el lado negativo desde donde lo ejerció. En el caso de Juanita, igual Juanita, tú lo puedes hacer mejor. ¿Y qué es hacerlo mejor? Tomar ese poder desde un lugar femenino, tomar ese poder sin que signifique pelearse con los hombres y quedarse sola para siempre. ¿Qué puedes? La primera pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que yo me reconcilie con esa herencia, la fuerza espiritual que tienen mis ancestras para darme? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué me tienen que decir? ¿Qué disculpa me tienen que pedir? ¿Qué me tienen que reconocer? Y después, tomando su legado, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Les voy a dar unos minutos para que lo contesten. ¿Qué tiene que pasar para que yo me pueda reconciliar con las mujeres de mi familia para tomar su legado, su fuerza espiritual, sus dones, sus virtudes, su potencia? Y cómo en esta honorabilidad hacia mi linaje me comprometo a hacerlo mejor. Dice Lore, ya sé, el trato que le dio a mi mamá ocasionó que ella siempre estuviera buscando el amor de su mamá, llorando para que su mamá la quisiera, haciendo de todo para que la mirara y mientras tanto yo perdí la atención y el amor de mi mamá, porque solo se enfocó en ser hija, pero se le olvidó que el amor que necesita, del amor que necesitaba. Ahí está. Entonces, ¿a quién tienes que ir a reclamar? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que darle permiso a tu niña chiquita que reclame? Que diga, a mí me faltó y me lo deben y me lo van a dar. Defiéndete. Como la mujer sagrada que eres, toma de la mano a tu niña chiquita, protégela y déjala que se exprese. Es para todas.
Dice Isabel, yo me hago cargo de mí como adulto que soy. Ellas están aprendiendo y yo también las amo. En camino. ¿Están escribiendo para darles un minutito más? Yo creo que ese mensaje que mi abuela preciosa nos dejó, a mí, porque yo fui quien lo vi en su momento. De hecho, esto no lo había platicado con mis hermanos, pero el saber que hubo una mujer con energía femenina ejerciendo poder hace, pues, ¿qué será? 60 años, perdón. Eso me sanó y me reconcilió de muchas maneras con mis ancestros. Ahora, ¿qué tomas de ellas? ¿Qué puedes tomar de ellas? Yo no era consciente hasta hoy que sí hubo, o sea, es que mi pensamiento era, si eres mujer eres débil. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, eso es una mentira. Y además, no tienes que ser, no tienes que ejercer energía masculina para ser poderosa. Eso es lo que llevo hoy. Y me he dado cuenta, ¿eh? Ahorita que estoy en el box, me he dado cuenta cómo he cambiado un montón. Porque tengo compañeras que ya son señoras, incluso más grandes que yo. Tengo compañeras que se llevan súper pesado con los hombres. Se llevan pesado, se dicen groserías, se pendejean, se ponen al tú por tú. Y yo me doy cuenta que esa versión era yo cuando iba en la universidad. Así era. Me, me, me ponía al tú por tú con los hombres, competía, los pendejeaba. Obviamente me ponía en una posición para que también me faltaran al respeto. O no sé, simplemente que esa misma energía violenta también me la ejercieran. Y ahora que estoy en el box y que veo esas actitudes, no es con el afán de juzgar a las mujeres, más bien me ayuda mucho para verme y digo, wow, o sea, los mismos hombres que le hablan de una forma pesada a esas mujeres son los mismos hombres que me hablan de una forma muy amable. Me hablan, hola Eli, ¿cómo estás? Eli, y bonito. Entonces, claro que a pesar de que yo sé que vengo de doble energía masculina, decepcionando por haber sido mujer, o sea, de todo esto a cuestas, por supuesto que ha habido una transformación porque lo veo en el acto. Quiero llegar a más, porque yo sí deseo ser esa mujer magnética que no tiene que salir a cazar. Yo deseo ser la mujer sagrada, magnética, que todo lo que desea, que sus anhelos, sus metas y toda esa energía para que se manifieste, se dé la creación, esa energía me llegue. Y me siento que voy en me siento que voy en muy buen camino. Y ahora me doy cuenta que mucho fue de tomar de esa potencia que desde un poder de un poder femenino, mi abuela preciosa me le heredó. Y que ese cambio de conciencia también, bueno, mis hermanas tienen 6, mis hermanas son femeninas, están pasos adelante de mí en ese sentido.
Dice Isabel, ellas están apoyando mi proceso. Sí, ok. ¿Qué es? A ver, dice Juanita, quiero escuchar de esas mujeres que sí se puede tener todo, que puedes ser amorosa y cuidar de tu hogar y lograr lo que quieras. Porque mi abuelita abandonó a mi abuelo cuando él ya estaba muy enfermo para ella atender sus negocios. Me acuerdo llegar a su casa y mi abuelo en la cama sin comer y mi abuela fuera de casa. Ok. Y también tomar atención de qué fue lo que hizo y dejó de hacer tu abuelo para llegar a esa situación, porque no todo es responsabilidad de tu abuela. Y que esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. O sea, aunque tu abuelo en ese momento fuera un hombre necesitado, ¿qué hizo y qué dejó de hacer para llegar a ese punto? Y tienes razón. Sí, yo también he tenido esa conversación, creo que ahora ha cambiado, pero esa conversación de si quiero ser exitosa va a tener que ser sola, porque no va a haber quien quiere estar a mi lado. Pero no es porque es exitosa, sino es por el terreno que yo no quiero ceder, por el espacio que no quiero ceder, por las formas que no quiero cambiar, por lo que no deseo reconocer en mi nombre. No es por ser exitosa. Es muy fácil asociar por ser exitosa, este, me quedo sola. No, no, no. Es muy fácil caer en esa tentación y creer que es por eso. Es que no estoy dispuesta a ceder, a cambiar, a negociar, a permitir, a ceder. Ahora, ¿cuántas cosas se juzgó de negativo? Algo que hicieron nuestras abuelas, bisabuelas, incluso desde nuestras mamás. ¿Qué juzgamos como algo negativo, pero que con conciencia y desde nuestra conciencia de una mujer sagrada podemos reconocer que lo ejercieron desde un lado negativo porque no tuvieron opción, pero que si nosotros tomamos esa virtud ejercida desde una cuestión negativa, pero que sí era una virtud, ¿qué puedo tomar de ellas para decir lo ejerzo desde un lugar de conciencia? No desde sobrevivir, sino desde un lugar de conciencia. Por ejemplo, eso que dice Lore de su abuelita, ella no trabajaba y recibía. ¡Ay, qué emoción! Y no porque yo no quiera trabajar, yo quiero cumplir mi propósito de vida y creo que lo tengo claro y creo que lo estoy haciendo, pero que no esté relacionado el cumplir mi propósito con tener una buena vida y recibir y no tener este estrés de y las cuentas y las deudas y llega la quincena o llega el mes y paga esto y la vida cuesta. Y esta sensación de llega, simplemente llega. Tú relájate y despreocúpate porque todo lo que necesites para tener la buena vida que tienes está provisto. Dice Isabel, elijo desde mi lugar de amor, valor, poder. Exactamente. Ok, tengo la sensación de que no, nadie me está pelando. Bueno, Isabel, sí. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nada más levántenme manita para saber, ¿están, no están? Ok, Rosy, gracias. Elvira, ok. Adri, sí estás. Carlita sigue escribiendo, wow. Lili sí está, Juanita sí está, ok, vale. Perfecto. Qué bueno, hermanita. Gracias por decirnos porque, listo, muy bien, Trini. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerda tomar una postura digna y cómoda.
Cierra los ojos. Toma una postura digna y cómoda. Concéntrate en tu respiración. Inhala. Exhala. Vamos a regresar a la playa. Descálzate, ponte ropa ligera, suéltate el cabello. Vamos a ver el amanecer. Mira el mar de frente y viendo de frente vas a voltear hacia la derecha. Escucha las gaviotas, siente la brisa del mar, escucha las olas, siente la arena, observa el cielo. Viendo de frente al mar vas a voltear a la derecha y atrás de ti primero van a pararse tus abuelitas, tu abuela materna y paterna. Y ellas te van a tomar de nombre. Luego van a llegar tus bisabuelas, tus tatarabuelas y todas las mujeres de tu línea ancestral. Las vas a observar así como tú, con ropa ligera, texturas naturales, cabello suelto, descalzo. Y hoy las vas a sentir diferente. Hoy no traen todo el dolor, todas las experiencias dolorosas, todas las memorias de abuso. Hoy no vienen con esa información. Hoy te traen la información de su fuerza y su poder femenino. Porque aunque hayan tenido que sobrevivir con su energía masculina, con un machismo integrado, con una misoginia paradójica, porque no debería existir o coexistir en nosotras. Hoy todo eso no es parte de la información, porque pareciera que es lo único que heredamos: golpes, ausencias, traiciones, abusos, sometimiento. Hay más que eso. De nuestras ancestras hay amor, poder, presencia, maternidad. Tal vez no la supieron ejercer, pero sin su amor no habríamos nacido. Ellas sobrevivieron, son sobrevivientes de un entorno, de un sistema. No solo hubo dolor, hubo fuerza para trascenderlo, hubo valentía, hubo astucia, hubo inteligencia. Gracias a todo el camino andado, todo el terreno que limpiaron, de todo lo que se hicieron cargo, a veces peleando, a veces callando, a veces manipulando. Pero gracias a todo eso que hicieron por nosotras, nosotros ahora estamos paradas aquí, teniendo poder de elegir, de trabajar, de quedar en casa, de apoyar, de sostener, de realizarnos, de elegir diferente, de respetar nuestro cuerpo, elegir sobre nuestro cuerpo. Todo eso hoy lo podemos hacer gracias a ellas. Aunque no lo veamos, aunque sus formas nos hayan lastimado, nos hayan dolido, solo fueron sobrevivientes de su entorno. ¿Y qué crees? Ahora podemos hacerlo diferente. Ahora podemos hacerlo mejor.
Ahora sabemos que aunque aún no sea parte de nuestra realidad, ahora sabemos que ejercer nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro poder y éxito no tiene que ser desde una energía masculina. Podemos hacerlo, podemos crearlo desde nuestra naturaleza que fluye, que protege, que sostiene, que abraza, que avanza. Es hora de reconciliarnos con las mujeres que se sometieron. Gracias a su silencio sobrevivieron y hoy estamos aquí. Es hora de reconciliarnos con las mujeres que fueron guerreras. Gracias a que ellas no se callaron, hoy estamos aquí. A las dulces doncellas, a las mujeres medicina, a las mujeres sabias de nuestro linaje, nuestros ancestros. Cada una nos sostiene la espalda. Tomamos de ellas todas las virtudes que les permitieron limpiar el camino para llegar hasta aquí. A veces callar, a veces ceder, otras pelear, otras abrazar, otras sostener. Todas esas virtudes las tomamos, las integramos y con conciencia ahora sabemos cuándo sí, cuándo no, cuándo aceptar, cuándo callar, cuándo ceder, cuándo imponer, cuándo negociar, cuándo comunicar, cuándo ejercer. Eso es el tesoro y el legado que nos han regalado, el poder elegir cuándo sí, cuándo no. Ahora tenemos todo el poder de pertenecernos, elegirnos, integrarnos, ser para nosotras. Ahora, ese ejército de mujeres que nos sostienen la espalda toman su lugar y nosotros avanzamos, avanzamos, caminamos, vamos hacia adelante. Porque nosotras ahora sostenemos la espalda de las mujeres que van adelante de nosotras. Sean nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, las hijas de nuestras amigas, nuestras vecinas. Hay muchas mujeres que van delante de nosotras y que aparentemente no hay una conexión, pero todas estamos conectadas. Lo que hagamos por una, lo hacemos por todas, así como lo hicieron nuestras ancestras. Inhala. Inhala. Exhala. Siente su fuerza espiritual, siente su poder. No importa si las conociste, si no las conociste, están ahí, heredándote, entregando, irradiando, soltando toda su energía para que sea tomada por ti. Ahora crea la vasija
que recibe toda esta energía. Una mujer tiene la cualidad de lograr todo lo que se propone. Tiene la cualidad de hacer magia. Tiene la cualidad de hacer alquimia. Tiene la cualidad de crear, transformar, multiplicar, enriquecer. Todo eso somos nosotras. Y todo eso lo heredamos, lo traemos, lo ejercemos. Inhala. Exhala. Ahora, todas esas cualidades, virtudes, potencia, esa vasija la creamos, sellamos esta realidad. Uso la curvatura de mi energía para recibir la energía de mis ancestras y sellar esta nueva realidad. Creo el espacio para contener la energía que mis ancestras siempre han tenido para mí. Creo el espacio energético para recibir su fuerza espiritual, su capacidad de crear, de negociar, de resolver, de hablar, de compartir, de nutrir. Recibo solo su energía, toda la energía, todo el poder y la fuerza espiritual que tengan, la recibo. Ya sea que la hayan ejercido de forma positiva o negativa, tomo su energía. Ahora, mi honorabilidad se encuentra en ejercerla de manera grandiosa, llevándola hacia un lugar de amor, expansión, creación, sagrado, como la mujer sagrada que soy. Inhala. Exhala. Y estírate, estírate. Mientras te estiras, libera memorias dolorosas. Suelta, suelta, suéltalo, integra tu fuerza, tu poder, tu fuerza espiritual. Y despierta. ¿Cómo están? Ah, ¿en qué momento pasó el tiempo? Muy bien, chicas. Muchas Adri. gracias. Muchas gracias, Eli, más ligera. Ok, yo me sentí poderosa. Sí. Qué hermoso. Sí, gracias, Rosy. Muchas gracias. Creo que este ejercicio hay que hacerlo, hacerlo y seguirlo haciendo. Mucho que integrar y reconocer, sí. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Creo que voy a cambiar el horario. Me dio la idea, Elvira, de hacer una encuesta para darles un par de opciones. Y el próximo martes no nos vamos a ver el martes. Perdón, la próxima semana no nos vamos a ver el martes a las 9. Déjenme, les pongo el horario, las opciones y el que más sea votado, ahí nos quedamos por lo pronto. Les mando un abrazo. Gracias por estar. Gracias, Eli. Bye. Bye.